chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de ciencias, donde vamos a trabajar en la GTA número 21, ¿ok? Vamos a ver. Primero que nada, bienvenidos a todos y todas. ¿Están listos para aprender un poco más? ¿Sí? Vamos a continuar aprendiendo los cambios que tenemos en los estados de la materia cuando la temperatura interviene. Por ejemplo, recordemos los tres estados de la materia principales, que era sólido. Por acá tenemos diferentes cosas sólidas. Veamos el cuaderno, el lápiz, el folder, las crayolas. También tenemos líquido, la goma. Lo que está dentro del envase de la goma está en líquido. La leche de ese refresco también. Y gaseoso, como podemos ver, es algo que casi no podemos ver, ¿verdad? Entonces no podemos representarlo por ahí en alguno de esos objetos, pero puede ser el aire que respiramos. Todos esos estados de la materia pueden cambiar según la temperatura. Habíamos aprendido dos cambios y era cuando la temperatura aumenta, o sea, cuando está más caliente. Primero la fusión, que es de sólido a líquido. Entonces, tenemos un objeto sólido como el hielo y hay tanto calor, entonces la temperatura aumenta, hay mucho, mucho calor y entonces se derrite ese hielo y se convierte en estado líquido. Entonces pasa de un estado al otro. Y evaporación, que es cuando se convierte de líquido a gaseoso. Entonces tenemos una olla, la llenamos con agua, la ponemos bajo el fuego en la cocina y como la temperatura aumenta, o sea, hay más y más calor en esa olla con agua, entonces se va a empezar a evaporar. El agua se va a convertir en un aire caliente. Cambio de líquido a gaseoso. ¿Ven? Esos son los dos cambios que habíamos aprendido en la clase anterior y ahorita los estamos repasando un poco. Ahora aprenderemos qué sucede cuando disminuye la temperatura, o sea, cuando hay menos temperatura. Nota importante, cuando decimos que disminuye la temperatura, lo que queremos decir es que el calor está ausente y eso provoca un cambio. Por ejemplo, vean esa niña en la refrigeradora, ¿qué tiene? ¿Tiene calor? No, tiene frío. ¿Por qué? Porque el refrigerador es un excelente ejemplo de cuando está el calor ausente. ¿Qué significa? Ahí no hay nada que mantenga calientes los alimentos, por el contrario, el propósito del refrigerador es tenerlo frío, entonces cero calor. Ahí lo que hay es mucho, mucho frío. Eso es lo que nos referimos cuando disminuye, significa que el calor está ausente, no llegó al lugar de la clase. Vamos a ver, cuando la temperatura disminuye existen dos cambios que vamos a estudiar, solidificación y condensación. Vamos a empezar con solidificación. ¿A qué le suena? A sólido, ¿verdad? ¿Qué significa? Que va a cambiar de líquido a sólido. Podemos verlo cuando hacemos hielo. Tenemos el agua, está en estado líquido, lo ponemos en los envases que tenemos para hacer hielo. A veces hacemos hielo, qué sé yo, en una caja de leche o en un tarrito de comida donde venden los chinos, ¿verdad? Entonces, vertimos el agua, ahí está en estado líquido y lo vamos a meter al congelador. En el congelador hay calor, ¿verdad que no? Lo que habíamos aprendido anteriormente. Disminuye el calor, cero calor, está ausente. En el congelador el calor no llegó a la clase. Entonces, ese líquido se va a convertir en sólido. Se convierte esa agua en hielo. ¿Ok? Ahora con condensación, el otro cambio, veamos la imagen. ¿Qué pasa ahí? Pensemos, ¿alguna vez ustedes han estado en el bus hacia Pavas cuando llueve muy fuerte? Entonces todos cierran la ventana, ¿verdad? Para que no se meta la lluvia, pero están muchas personas en el bus, entonces todos respiramos nuestro aire está caliente, se queda dentro del bus, entonces las ventanas empiezan a empañarse. ¿De qué se empañan? Del aire. El aire está en estado gaseoso y como no puede salir por ninguno de los espacios, se queda encerrado en el bus. De hecho, el bus se empieza a poner caliente, ¿verdad que sí? Y entonces más de uno aprovecha la ventana para hacer dibujos con sus dedos. Y esos dibujos comienzan como a derretirse. Eso es lo que pasa con la condensación. El gas
se convierte en líquido. Ese aire que liberamos dentro del bus, como no puede salir, está pegado en todo lado, inclusive en las ventanas, y vemos las ventanas donde comienzan a chorrear. Y no fue que se metió el agua de la lluvia, sino que el aire se convirtió en líquido. ¿Y por qué? Por falta de temperatura. Ahora sí, repasemos los conceptos recientemente aprendidos y vamos a observar la imagen y la historia que está en nuestra guía de trabajo número 21. Veamos la imagen acá. Voy a marcarlo en amarillo, véanlo por acá. Tenemos un vaso. Parece que está como con hielo o con agua fría. ¿Qué sucederá? Vamos a leer la historia para descubrirlo. Dice así. Samantha quería tomar agua en un día caluroso, pero en su casa no había hielo. Para no ir a la pulpería y evitar contagiarse de COVID, tuvo una gran idea. Dejaría un vaso con agua en el congelador mientras participaba de su clase por Teams. Pasó el tiempo y Samantha olvidó su vaso con agua. Apenas lo recordó, fue al congelador inmediatamente, pero era demasiado tarde. Se había congelado todo el agua. Ahora sí, una vez que terminamos la historia, vamos a leer las preguntas y vamos a responder juntos. Número 1. ¿En cuál estado de la materia estaba el agua de Samantha cuando la puso en el vaso? Ok, vamos a anotar nuestra respuesta acá en el primer renglón. Pregunta número 2. ¿En cuál estado de la materia se convirtió el agua al final de la historia? Vamos a escribir nuestra respuesta en el renglón número 2. Y pregunta número 3. ¿Por qué crees que el agua se convirtió de un estado en otro? ¿Qué fue lo que sucedió para que cambiara de estado? Lo vamos a escribir en el renglón número 3. ¿Ok? Ahora sí, vamos a poner en práctica lo aprendido. Vamos a observar las imágenes en nuestra guía. Vamos a encontrar una tabla como esta y vamos a usar la X para marcar qué tipo de cambio tuvo la materia según la imagen. Y voy a escribir al final, en este último espacio, ¿cuál fue la causa por la cual cambió el estado de la materia a otro estado de la materia? ¿Ok? Vamos a ver. Primero veamos el ejemplo. Está el vaso de Samantha. Habíamos visto que primero puso el agua, lo metió en el congelador y cuando lo sacó del congelador había pasado algo tremendo. Se había congelado. Los dos tipos de cambios que estamos estudiando hoy era solidificación, cuando lo líquido se convertía en sólido, o condensación, cuando el vapor, el gas, se convierte en líquido. Entonces, ¿qué pasó con el vaso de Samantha? ¿Se solidificó el agua o se condensó y se volvió líquido? Correcto, aquí está marcado, se solidificó. Esa agua que estaba líquida se convirtió en sólido. ¿Y cuál fue la causa? La falta de calor en el congelador. Como no había calor, había tanto frío que esa agua se convirtió en hielo. Ahora sí, vamos a marcar con una X. Veamos por acá. El agua que pusieron en esa tetera comenzó a evaporarse, se hizo aire caliente. Pero como ese aire ya no siguió estando caliente al salir, al chocar con esa tapa, ¿qué sucedió? ¿Qué empieza a caer en el vaso? Comienza a caer aire o cubitos de hielo. Correcto, caen gotas de agua. De ese aire que al principio estaba caliente, pero cuando ya subió a la tapa y chocó, no, se convirtió en líquido. Entonces, ¿se solidificó, se convirtió en algo sólido o se condensó? Se convirtió en algo líquido. Vamos a hacer una X en la respuesta correcta. Si creemos que es solidificación, lo marco acá. De lo contrario, si creo que es condensación, lo marco acá. Y al final voy a escribir la razón por la cual
ese aire se convirtió en líquido. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el oro. Cuando las personas manipulan el oro, primero lo tienen que calentar mucho, ¿ok? Y lo ponen en un recipiente. Lo ven por acá, donde estoy marcando en color verde. Y cuando lo ponen en un recipiente, lo dejan por ahí hasta que se enfríe y ya toma una forma. Aquí tomó la forma de un lingote de oro, o sea, como un rectángulo parece de oro. Entonces, esto se estaba líquido y se convirtió en algo sólido. ¿Cuál fue el cambio? ¿Solidificación o condensación? Si creemos que es solidificación, vamos a marcar con una X acá. Pero si creemos que es condensación, marcamos por acá. Cuando terminemos de decidir qué vamos a marcar, al final vamos a escribir en este espacio la razón por la cual el oro de líquido a sólido se convirtió. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Ok? Ahora sí, para terminar nuestra guía, vamos a hacer un ejercicio de lo que pasa en nuestra vida cotidiana, o sea, lo que pasa todos los días en nuestra vida. A veces pasa, a veces puede que no pasa, pero creo que a todos les ha pasado en alguna ocasión. Dice así, observo la imagen y escribo cómo el cambio de los estados de la materia nos ayuda para nuestra vida cotidiana. Veamos la imagen número 1 que está por acá, la voy a marcar en azul. Tenemos un líquido rojo y lo estamos revolviendo con una cuchara. Y luego ese líquido se convirtió en esta preciosa y deliciosa gelatina. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambio hubo? ¿Solidificación o condensación? ¿Cómo logramos que eso líquido se convirtiera en esa forma tan deliciosa de una gelatina? Y cómo esos cambios de la materia nos ayudan en nuestra vida. Vamos a escribirlo por acá. ¿Qué cambio tuvimos? ¿Cómo sucedió o por qué? Y cómo nos ayuda. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando Samantha puso el agua en el congelador y luego sacó el hielo, yo podría escribir que eso nos ayuda en la vida cotidiana porque así puedo conseguir hielo y no tengo que irlo a comprar en ningún otro lugar. ¿Ven? Entonces, ¿cómo este ejemplo de la gelatina a ustedes les ayuda para la vida cotidiana? Excelente trabajo el día de hoy, los felicito, el esfuerzo brindado y nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.